Esposa del líder del cártel intenta fugarse, pero Harfuch la detiene. En los archivos clasificados de la Secretaría de Seguridad Pública de México, entre miles de expedientes que documentan la guerra contra el crimen organizado, existe un legajo marcado con el código alfanumérico SGH 2023-047, que durante años permaneció bajo 7 niveles de restricción documental. Este expediente, cuya existencia solo fue confirmada después de que fuentes anónimas dentro de la estructura de inteligencia filtraran fragmentos codificados a investigadores independientes, contiene lo que varios analistas consideran uno de los episodios más complejos y reveladores en la carrera del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, un funcionario cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de determinación inquebrantable en el combate al narcotráfico. Para comprender la magnitud de los eventos que ocurrieron durante aquella madrugada del 23 de marzo de 2023, es imperativo retroceder en el tiempo y analizar el contexto político, social y criminal que definió los años previos a este incidente. México, en las primeras décadas del siglo XXI, se encontraba sumergido en lo que académicos y politólogos han denominado la fragmentación del poder criminal. Tras la captura y extradición de varios líderes históricos del narcotráfico entre 2006 y 2019, las estructuras monolíticas que habían dominado el tráfico de estupefacientes durante décadas se desintegraron en decenas de células operativas independientes, cada una luchando por el control territorial, las rutas de distribución y, fundamentalmente, por la legitimidad dentro del submundo criminal. Esta atomización del crimen organizado no resultó, como algunos optimistas habían proyectado, en una disminución de la violencia, sino todo lo contrario, generó una guerra de todos contra todos que elevó los índices de homicidios a cifras históricas y transformó estados enteros en territorios en disputa. La Ciudad de México, históricamente considerada un bastión relativamente pacífico en comparación con las zonas de producción y tránsito, comenzó a experimentar una penetración sin precedentes de estas organizaciones criminales que buscaban no solo utilizar la capital como plaza de distribución local, sino también como centro de operaciones financieras, de lavado de activos y, crucialmente, como refugio para sus familias y círculos cercanos. Omar García Harfuch llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en octubre de 2019, en un momento crítico para la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Su designación no fue casual ni meramente administrativa. Harfuch representaba una línea dura en el combate al crimen, un enfoque operativo basado en inteligencia refinada y acciones quirúrgicas que contrastaba con las políticas de abrazos no balazos que predominaban en el discurso federal. Con apenas 36 años, este funcionario proveniente de una familia con profundas raíces en las instituciones de seguridad mexicanas, hijo del general Javier García Paniagua y sobrino del también general y secretario de la Defensa Nacional, traía consigo una combinación inusual de formación académica internacional, experiencia operativa en zonas de conflicto y, sobre todo, una reputación de incorruptibilidad que lo había convertido en blanco prioritario de los grupos criminales. Apenas 8 meses después de asumir el cargo, el 26 de junio de 2020, Harfuch sobrevivió a un atentado directo contra su vida en pleno corazón de la Ciudad de México, un ataque con armas de alto calibre y explosivos que dejó 3 personas muertas y que las investigaciones posteriores atribuyeron al cártel Jalisco Nueva Generación. Este incidente, lejos de debilitarlo políticamente, consolidó su imagen como un funcionario que representaba una amenaza real para las estructuras criminales, alguien que no podía ser comprado, intimidado ni eliminado fácilmente. Pero existe un personaje menos conocido en esta narrativa, alguien cuya identidad ha sido protegida celosamente por razones de seguridad nacional y que en los documentos oficiales aparece únicamente bajo el seudónimo Diana Montes. Aunque fuentes extraoficiales y testimonios anónimos de miembros desertores de organizaciones criminales sugieren que su verdadero nombre podría ser Diana Marlene Ugalde Montes, originaria del estado de Sinaloa, nacida en 1986 en una familia de clase media que había prosperado durante los años del boom agrícola en el norte del país. Diana, según los perfiles psicológicos que posteriormente elaborarían los analistas de inteligencia, era una mujer de inteligencia notable, educada en instituciones privadas, con estudios inconclusos de administración de empresas y con una habilidad extraordinaria para desenvolverse en círculos sociales diversos. Su vida tomó un giro irreversible cuando,
a los 24 años, conoció a quien se convertiría en su esposo, Roberto Saldívar León, apodado el Arquitecto, un operador del narcotráfico que había ascendido rápidamente en las filas de una organización criminal que controlaba rutas clave en el noroeste de México. A diferencia de otros líderes criminales cuyas esposas permanecían en la sombra, Diana se convirtió en una figura activa dentro de la estructura operativa, no en el aspecto violento o de distribución de drogas, sino la compleja red de empresas fachada, inversiones inmobiliarias y operaciones de lavado de dinero que sostenían financieramente la organización. Los años entre 2015 y 2022 fueron testigos del ascenso meteórico de Roberto Saldívar dentro de la jerarquía criminal. Los informes de inteligencia elaborados por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y diversas agencias estadounidenses lo describían como un operador sofisticado, con educación universitaria interrumpida, conocimientos de contabilidad y finanzas, y una habilidad para negociar alianzas y resolver disputas territoriales sin recurrir automáticamente a la violencia extrema que caracterizaba a otros líderes. Esta aproximación más empresarial al crimen organizado le había ganado respeto entre sus pares y lo había convertido en una figura de articulación entre diferentes células criminales que buscaban profesionalizar sus operaciones. Sin embargo, la misma inteligencia que lo hacía efectivo también lo hacía peligroso para las autoridades. Saldívar era escurridizo, cambiaba constantemente de ubicación, utilizaba tecnología de encriptación avanzada y, crucialmente, había logrado infiltrar informantes en múltiples agencias de seguridad, lo que le permitía anticipar operativos y evitar capturas durante años. Diana, por su parte, había desarrollado una red paralela de influencia, se relacionaba con empresarios legítimos, asistía a eventos sociales en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y manejaba con discreción las fortunas acumuladas por la organización, invirtiendo en desarrollos inmobiliarios, restaurantes de alta gama, galerías de arte y hasta en la producción de pequeños proyectos cinematográficos que funcionaban como perfectos mecanismos de lavado. El primer indicio de que algo extraordinario estaba por ocurrir surgió en febrero de 2023, cuando analistas de la División de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectaron un patrón inusual en las comunicaciones interceptadas de la organización de Saldívar. Durante semanas, se había monitoreado un incremento en la actividad de Diana Montes en la Ciudad de México, múltiples reuniones con abogados especializados en Derecho Penal Internacional, visitas frecuentes a la Embajada de España bajo pretextos diplomáticos cuestionables, y lo más revelador, la adquisición de una propiedad en una zona exclusiva de Polanco bajo una estructura corporativa opaca que involucraba empresas registradas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Los seguimientos físicos discretos revelaron que Diana había modificado sus rutinas de seguridad, reducido su séquito personal de 5 a apenas 2 elementos, cambiado de vehículos blindados a automóviles comerciales de bajo perfil, y según reportes de vigilancia electrónica, había comenzado a comunicarse con su esposo utilizando exclusivamente aplicaciones de mensajería con encriptación de extremo a extremo y teléfonos desechables que cambiaba cada 48 horas. Los analistas veteranos reconocieron inmediatamente estos comportamientos. Eran los patrones clásicos de alguien que estaba preparando una fuga o, en el lenguaje técnico de las agencias de inteligencia, una exfiltración planificada. Simultáneamente, en las montañas del estado de Sinaloa, Roberto Saldívar enfrentaba presiones sin precedentes. Informes clasificados provenientes de la Secretaría de Marina indicaban que una operación conjunta con la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos había logrado desmantelar 2 de sus principales laboratorios de producción de fentanilo, incautar casi 3 toneladas de precursores químicos y, más grave aún, capturar a su hermano menor y lugarteniente de confianza, Jorge Saldívar León. La captura de Jorge, ocurrida el 14 de febrero en un operativo en la ciudad de Culiacán, representaba no solo una pérdida operativa sino también personal y simbólica para Roberto. Los intercambios de mensajes interceptados después de la captura revelaban a un líder criminal bajo presión extrema, oscilando entre la ira, el deseo de venganza y, curiosamente, una creciente paranoia sobre la seguridad de su propia familia. En uno de estos mensajes, dirigido a Diana y decodificado semanas después por criptoanalistas, Roberto escribía: «No confíes en nadie. Si algo me pasa, tienes que pensar primero en los niños y en ti.
Tenemos plan B, plan C. Pero no te quedes ahí esperando. Esta comunicación, analizada retrospectivamente, sugería que la pareja había discutido previamente escenarios de contingencia, posibles fugas y estrategias de protección familiar en caso de que la presión de las autoridades se volviera insostenible. El 15 de marzo de 2023, exactamente 8 días antes del incidente que nos ocupa, ocurrió un evento que, aunque no fue reportado ampliamente en medios de comunicación, sacudió profundamente al alto mando de seguridad mexicano. Durante un operativo conjunto en la Sierra de Badiraguato, fuerzas especiales de la Marina estuvieron a punto de capturar a Roberto Saldívar. Según el reporte oficial clasificado del operativo, catalogado como Operación Tormenta de Marzo, los elementos militares llegaron a estar a menos de 500 metros del objetivo, quien se encontraba en un complejo de casas de seguridad protegido por aproximadamente 20 hombres armados. Sin embargo, en lo que las investigaciones posteriores calificarían como una filtración crítica de inteligencia, Saldívar fue alertado minutos antes de que las fuerzas de asalto entraran en posición, lo que le permitió evacuar el área utilizando vehículos todoterreno que se internaron en senderos conocidos solo por habitantes locales. El operativo, que había requerido semanas de planificación y coordinación internacional, terminó con la detención de 4 sicarios de bajo nivel, el decomiso de armamento y la frustración absoluta de los comandantes operativos que habían estado tan cerca de su objetivo prioritario. Lo que pocos sabían en ese momento es que este operativo fallido desencadenaría una serie de eventos que culminarían en la madrugada del 23 de marzo. Los días posteriores al operativo fueron de tensión extrema dentro de la organización de Saldívar. Las comunicaciones interceptadas mostraban acusaciones cruzadas sobre quien había filtrado la información, ejecuciones sumarias de presuntos traidores, y más significativamente, una decisión de Roberto que sorprendió incluso a los analistas más experimentados, ordenó a Diana que acelerara sus planes de salida de México. Las razones para esta decisión han sido objeto de intenso debate entre historiadores de seguridad y analistas de crimen organizado. Algunos argumentan que Saldívar reconocía que su captura era inminente y quería proteger a su familia de las consecuencias. Otros sugieren que había recibido información de que las autoridades planeaban detener a Diana como forma de presionarlo para que se entregara, una táctica que había sido utilizada exitosamente en otros casos de alto perfil. Una tercera hipótesis, más oscura, propone que Roberto sospechaba que Diana estaba considerando negociar con las autoridades, tal vez ofreciendo información sobre las finanzas de la organización a cambio de protección para ella y sus hijos, lo que en el código no escrito del narcotráfico constituiría la traición más grave imaginable. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que el 19 de marzo, Diana Montes realizó varios movimientos que inmediatamente activaron alarmas en múltiples agencias de seguridad. Ese día, según los registros bancarios posteriormente incautados, Diana realizó transferencias electrónicas por un total de $4.200.000 a cuentas en Suiza y Luxemburgo, movimientos que, aunque estructurados para evitar reportes automáticos, fueron detectados por los sistemas de monitoreo financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera. Simultáneamente, reservó boletos de avión a nombre de 3 identidades diferentes, todas con documentación aparentemente legítima, hacia Madrid, Vancouver y Buenos Aires, con fechas de salida escalonadas entre el 24 y el 28 de marzo. Los analistas de patrones de comportamiento interpretaron correctamente estos movimientos. Diana estaba creando múltiples opciones de escape, manteniendo la flexibilidad para cambiar de planes en el último momento dependiendo de qué ruta presentara menos riesgos. Pero cometió un error que resultaría fatal para sus intenciones. Visitó personalmente la residencia en Polanco que había adquirido semanas antes, una propiedad de 3 niveles ubicada en la calle Emilio Castelar, en el corazón de una de las zonas más exclusivas y vigiladas de la Ciudad de México. Esta visita, realizada a plena luz del día el 20 de marzo, fue documentada por equipos de vigilancia que habían sido desplegados alrededor de la propiedad después de que análisis de inteligencia identificaran su potencial como punto de concentración para evacuación. En este momento de la narrativa, es crucial comprender la personalidad y la metodología de trabajo de Omar García Harfuch. Quienes han trabajado directamente con él describen a un funcionario obsesivamente metódico, que personalmente revisa los informes de inteligencia más sensibles,
que mantiene comunicación directa con operadores en campo a través de canales seguros y que tiene una capacidad casi intuitiva para identificar patrones que otros analistas pasan por alto. A diferencia de muchos funcionarios de alto nivel que delegan las operaciones tácticas, Harfuch mantenía involucramiento directo en casos que consideraba estratégicamente relevantes, y la situación de Diana Montes había captado completamente su atención. Para él, la esposa de Roberto Saldívar no era simplemente un objetivo secundario o un medio para llegar al verdadero criminal. Diana representaba en sí misma un componente crítico de la infraestructura financiera y operativa de una organización que había causado un daño inconmensurable a la sociedad mexicana. Más aún, Harfuch reconocía que la detención de Diana en las circunstancias correctas podría no solo desmantelar las redes de lavado de dinero, sino también provocar una reacción de Roberto Saldívar que eventualmente llevara a su captura. Era, en términos de estrategia de seguridad, lo que se denomina una jugada de presión calculada. El 21 de marzo, durante una reunión clasificada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicadas en la colonia Doctores, Harfuch presentó a un grupo selecto de sus colaboradores más cercanos un plan operativo que había estado diseñando durante días. Los participantes de esta reunión, cuyos nombres permanecen bajo protección, incluían al jefe de la División de Inteligencia, al comandante de las Fuerzas Especiales de la Policía Capitalina y a 2 analistas senior especializados en crimen organizado. Según notas parcialmente desclasificadas de esta sesión, Harfuch expuso un análisis detallado de los movimientos de Diana, las probabilidades de que intentara huir en los próximos días, y crucialmente, una ventana de oportunidad extremadamente estrecha para interceptarla antes de que abandonara el país. La propuesta era arriesgada: establecer vigilancia intensiva las 24 horas sobre la propiedad de Polanco y sobre Diana misma, estar preparados para actuar con un equipo de respuesta rápida, y lo más delicado, hacerlo sin que la operación fuera detectada prematuramente por los sistemas de contravigilancia que sin duda Roberto Saldívar había implementado para proteger a su esposa. Uno de los participantes de la reunión, cuyo testimonio fue recogido años después bajo condiciones de anonimato, recordaba que Harfuch fue enfático en un punto: esta operación tiene que ser perfecta. Si ella se nos escapa, no solo perdemos a un objetivo valioso, sino que enviamos el mensaje de que pueden burlarse de nosotros en nuestra propia ciudad. Y eso no va a pasar. El hombre que se presentó ante Harfuch aquella madrugada correspondía en líneas generales al perfil construido por los analistas de inteligencia, pero su presencia física añadía dimensiones que ningún expediente podría capturar completamente. Vestía ropa oscura, sin insignias identificables, su rostro parcialmente cubierto para proteger su identidad incluso en este encuentro clandestino. Los escoltas mantuvieron sus posiciones, armas listas pero sin apuntar directamente, conscientes de que cualquier movimiento abrupto podría desencadenar una reacción que echaría a perder meses de preparación. Harfuch, según describirían después testigos indirectos, se adelantó solo, separándose de su equipo de protección, un gesto que algunos interpretarían como demostración de buena fe y otros como imprudencia casi suicida. Los 2 hombres se encontraron en el espacio intermedio, separados apenas por 2 metros, bajo la tenue luz de una luna menguante que apenas iluminaba las siluetas. La conversación que tuvo lugar en los siguientes 90 minutos permanece como uno de los episodios más enigmáticos y menos documentados de la historia reciente de la seguridad en México. No existen grabaciones oficiales, y las versiones que han circulado provienen de reconstrucciones basadas en testimonios de terceros que estuvieron presentes pero distancia suficiente para no escuchar los detalles precisos de lo dialogado. Sin embargo, a partir de múltiples fuentes que posteriormente filtraron fragmentos de información, entrevistas con personas cercanas a los eventos, y análisis de las acciones que siguieron a este encuentro, los historiadores han podido reconstruir al menos los contornos generales de lo que se discutió aquella madrugada. Fantasma 7 comenzó su revelación con lo que describió como una confesión necesaria. Habló de su entrada al CJNG años atrás, motivada no por ambiciones criminales, sino por circunstancias de supervivencia en un contexto de violencia que había devastado su región de origen. Describió la evolución de la organización, cómo había pasado de estructuras relativamente simples de tráfico de drogas a convertirse en un aparato criminal de alcance transnacional, con operaciones de lavado de dinero que involucraban empresas legítimas,
redes de corrupción que penetraban instituciones en múltiples niveles, y capacidades operativas que rivalizaban con algunos ejércitos pequeños. Pero el núcleo de su testimonio, la razón por la cual había arriesgado su vida y la de su familia para establecer este contacto, giraba en torno a una revelación específica que, de confirmarse, tendría implicaciones masivas no solo para las operaciones contra el CJNG sino para la comprensión misma de cómo funcionaba el crimen organizado en México. Según el testimonio de Fantasma 7, la estructura de mando del CJNG no correspondía al modelo que las autoridades y analistas habían construido durante años. La narrativa oficial, reforzada por capturas, operativos y declaraciones de funcionarios, presentaba una jerarquía relativamente clara con líderes identificados, lugartenientes conocidos, células operativas mapeadas. Pero esta estructura, afirmaba el informante, era en gran medida una fachada, un teatro elaborado diseñado para satisfacer a las autoridades con capturas y decomisos mientras el verdadero centro de poder permanecía invisible. La figura que ocupaba el control real de la organización no era ninguno de los nombres que aparecían regularmente en los reportes de inteligencia, no era ninguno de los individuos cuyas fotografías circulaban en las fichas de búsqueda. Era alguien que operaba desde las sombras absolutas, sin presencia pública, sin exposición mediática, coordinando operaciones a través de capas múltiples de intermediarios que a menudo desconocían su existidad real. Este individuo, al que Fantasma 7 se refería mediante un apodo que no reveló completamente en ese primer encuentro, habría sido el arquitecto de la expansión del CJNG durante la última década. No era un operador de campo ni un ejecutor de violencia, sino más bien un estratega con formación empresarial y posiblemente militar de alto nivel, alguien que comprendía tanto los mecanismos del comercio ilegal global como las vulnerabilidades de las instituciones de seguridad. Su genialidad radicaba en haber creado un sistema donde la organización podía funcionar incluso si todos los líderes visibles eran capturados o eliminados, un modelo de descentralización operativa con centralización estratégica que era extremadamente difícil de combatir con las metodologías tradicionales de las fuerzas de seguridad. Consultar brevemente con su jefe de operaciones tácticas, Arfuch tomó una decisión que definiría los eventos subsecuentes: proceder con intercepción una vez que los vehículos abandonen la propiedad y entren en vía pública. Prioridad absoluta, seguridad de civiles. Autorizado uso de fuerza necesaria, pero proporcional. A la 1:42 de la madrugada, los vehículos de Diana Montes abandonaron la residencia de Polanco. La camioneta Suburban iba adelante, seguida por el sedán Mercedes-Benz, ambos moviéndose a velocidad moderada por las calles casi desiertas de la zona. Los conductores parecían estar siguiendo una ruta específica, probablemente hacia alguna de las autopistas que conducen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante exactamente 4 minutos, los equipos de seguimiento mantuvieron distancia prudencial, documentando cada movimiento mientras las unidades de intercepción se posicionaban en los puntos estratégicos previamente identificados. Entonces, en la intersección de Avenida Presidente Masaryk y Anatole France, los vehículos de Diana fueron súbitamente bloqueados por 3 patrullas de la Policía de la Ciudad de México que emergieron simultáneamente de calles laterales, ejecutando una maniobra de contención conocida como caja dinámica que efectivamente cortó todas las posibles rutas de escape. Lo que siguió fueron aproximadamente 90 segundos de caos controlado. Elementos tácticos uniformados descendieron de las patrullas con armas de largo alcance en posición baja, gritando instrucciones claras para que los ocupantes de los vehículos bajaran con las manos visibles, mientras reflectores de alta intensidad iluminaban la escena, convirtiendo la noche en un teatro de operaciones perfectamente visible. Los ocupantes de ambos vehículos, aparentemente sorprendidos por la precisión y rapidez de la intercepción, no ofrecieron resistencia armada. Los 3 elementos de seguridad de Diana fueron rápidamente reducidos y esposados, procediéndose a un registro preliminar que reveló que 2 de ellos portaban armas cortas sin los permisos correspondientes. Del asiento trasero de la Suburban descendió Diana Montes, una mujer de 37 años, complexión delgada, vestida con ropa deportiva de marca de alta gama y con una expresión que los oficiales presentes describirían después como una mezcla entre resignación y furia contenida. Uno de los comandantes de la operación se acercó a ella,
identificándose formalmente y notificándole que estaba detenida en virtud de una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Diana no respondió inmediatamente, simplemente miró alrededor de la escena como evaluando opciones que ya no existían, hasta que finalmente habló, y lo que dijo en ese momento se convertiría en el núcleo del misterio que rodea este episodio. Según los reportes oficiales y testimonios de múltiples agentes presentes, Diana Montes, con una voz que combinaba amenaza y desesperación, pronunció exactamente estas palabras: «Ustedes no saben lo que acaban de hacer. Mi marido se va a vengar de esto. Se va a vengar de todos ustedes. Y cuando lo haga, van a desear nunca haberme tocado». Estas palabras, dichas con una convicción escalofriante, fueron inmediatamente reportadas a través de la cadena de comando. Eran las 2:04 de la madrugada cuando el teléfono seguro de Omar García Harfuch, un dispositivo de alta encriptación que solo utilizaba para comunicaciones operativas críticas, comenzó a vibrar sobre su escritorio. Harfuch, quien había permanecido en su oficina monitoreando en tiempo real el desarrollo de la operación a través de transmisiones de video y audio, tomó el aparato y escuchó el reporte de su comandante en campo. La detención había sido ejecutada sin incidentes violentos, Diana Montes estaba bajo custodia, sus acompañantes detenidos, los vehículos asegurados y el proceso de traslado a instalaciones seguras estaba en marcha. Pero entonces el comandante agregó las palabras exactas que Diana había pronunciado, el tono en que las había dicho y una observación adicional que activó todas las alarmas en la mente analítica de Harfuch. «Señor, la detenida parece estar en comunicación telefónica con alguien hasta el momento exacto de la intercepción. El teléfono que portaba está bloqueado, pero nuestros técnicos están trabajando en él. Sin embargo, existe alta probabilidad de que ya haya alertado a su esposo sobre lo ocurrido». Esta información transformó instantáneamente lo que había sido una operación exitosa de detención en el posible preludio de algo mucho más peligroso. Harfuch conocía perfectamente los antecedentes de Roberto Saldívar, un hombre que había ordenado represalias violentas contra quienes percibía como amenazas, que tenía capacidad operativa para movilizar células armadas y que, lo más preocupante, tenía acceso a información de inteligencia sobre ubicaciones y movimientos de funcionarios de seguridad gracias a su red de infiltración en las instituciones. Lo que ocurrió durante los siguientes minutos solo puede ser reconstruido a partir de los registros de comunicaciones y los testimonios posteriormente recolectados. Harfuch inmediatamente activó un protocolo de seguridad máxima que había sido diseñado específicamente para escenarios donde existiera amenaza creíble contra funcionarios de alto nivel. Se ordenó reforzar la seguridad de todas las instalaciones críticas de la Secretaría, se enviaron equipos de protección adicionales a las residencias de funcionarios clave, se estableció coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República para compartir inteligencia en tiempo real y, más significativamente, se inició un operativo de localización urgente de Roberto Saldívar utilizando todos los recursos técnicos disponibles, triangulación de señales telefónicas, análisis de patrones de comunicación, monitoreo de fuentes humanas en las zonas donde se presumía que podría estar ubicado. Mientras tanto, Diana Montes era trasladada en una caravana de vehículos fuertemente escoltada hacia las instalaciones de máxima seguridad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde sería procesada y donde, esperaban los investigadores, podría ser persuadida de proporcionar información crítica sobre las operaciones y ubicación de su esposo a cambio de consideraciones en su proceso legal. Pero aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, ocurrió algo que ni siquiera los analistas más experimentados habían anticipado completamente. Los sistemas de monitoreo de comunicaciones detectaron un incremento explosivo en la actividad de teléfonos celulares asociados con la organización de Saldívar. En un periodo de menos de 10 minutos, se registraron más de 40 llamadas entre números previamente identificados como parte de la red operativa del cártel, comunicaciones que se originaban desde puntos tan diversos como Sinaloa, Jalisco, Estado de México y sorprendentemente desde el interior mismo de la Ciudad de México. Los analistas de inteligencia que monitoreaban estas señales reconocieron inmediatamente el patrón: era una movilización de emergencia, una activación de células dormidas que había sido preplaneada para escenarios de crisis extrema. Roberto Saldívar,
desde donde quiera que estuviera, había iniciado una respuesta coordinada ante la detención de su esposa, y la velocidad con que se estaba ejecutando sugería un nivel de preparación y disciplina operativa que superaba las estimaciones previas sobre las capacidades de su organización. A las 2:45 de la madrugada, Omar García Harfuch recibió una llamada del director de inteligencia de la Secretaría de Marina, un almirante con décadas de experiencia en operaciones contra el narcotráfico cuyo nombre permanece clasificado por razones de seguridad operativa. La conversación fue breve pero reveladora. Secretario, tenemos actividad anómala en múltiples sectores. Movimiento de convoys armados en Sinaloa con dirección indeterminada, comunicaciones encriptadas que no hemos podido descifrar pero cuyo volumen es 3 veces superior al promedio nocturno, y reportes de nuestros informantes en campo indicando que se ha activado una orden de máxima prioridad dentro de la organización. No sabemos exactamente qué están planeando, pero todo indica que es una respuesta directa a la detención de la esposa de Saldívar. Recomiendo elevar el nivel de alerta y considerar medidas de protección extraordinarias para usted y su equipo inmediato. Harfuch agradeció la información, pero su respuesta fue característica de su personalidad. Aprecio la preocupación, almirante, pero no vamos a modificar nuestras operaciones por amenazas. Si Saldívar quiere enviar un mensaje, que lo haga. Nosotros ya enviamos el nuestro. Pero sí necesito que compartan con nosotros toda la inteligencia en tiempo real. Si van a intentar algo dentro de la ciudad, tenemos que estar preparados para responder. Lo que siguió fue una noche de tensión sostenida que puso a prueba todos los protocolos de seguridad de la Ciudad de México. Se desplegaron patrullas adicionales en zonas estratégicas, se establecieron puntos de revisión móviles en las principales arterias de entrada a la capital, se alertó a hospitales y servicios de emergencia sobre la posibilidad de incidentes violentos y se mantuvo comunicación directa con el Estado Mayor Presidencial para informar sobre la situación. Mientras tanto, en las instalaciones de la Fiscalía, Diana Montes fue sometida a un interrogatorio inicial que reveló tanto como ocultó. Según las transcripciones parcialmente desclasificadas de esa sesión, Diana mostró una combinación desconcertante de cooperación superficial y resistencia estratégica. Proporcionó información sobre propiedades y cuentas bancarias que los investigadores ya conocían o sospechaban, pero se negó rotundamente a revelar la ubicación actual de su esposo o detalles sobre la estructura operativa más sensible de la organización. Cuando los fiscales intentaron utilizar la amenaza de cargos adicionales o la promesa de reducción de sentencia para obtener más cooperación, Diana respondió con una frase que quedó registrada textualmente en las actas: «Ustedes no entienden cómo funciona esto. Yo no tengo miedo de la cárcel. Tengo miedo de lo que mi esposo hará si cree que lo traicioné. Y créanme, después de lo que pasó esta noche, él ya está en modo de guerra. Ninguno de nosotros está seguro ahora». A las 4 de la madrugada, cuando la ciudad aún dormía ajena al drama que se desarrollaba en las sombras de sus instituciones de seguridad, llegó el primer indicio concreto de que las amenazas de Diana no eran meras bravatas. Un convoy de 3 camionetas con vidrios polarizados fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional en un punto de revisión establecido en la autopista México-Querétaro, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Cuando los oficiales solicitaron la apertura de los vehículos para inspección rutinaria, los ocupantes intentaron huir, desencadenando una persecución que terminó 20 minutos después con la captura de los 3 vehículos y la detención de 14 individuos fuertemente armados. El inventario de lo confiscado fue alarmante: 13 rifles de asalto tipo AR-15, 4 lanzagranadas, equipos de comunicación encriptada de grado militar, chalecos balísticos con identificaciones falsas de corporaciones policiales, y lo más revelador, documentos que incluían fotografías de funcionarios de seguridad de la Ciudad de México, entre ellos una imagen clara del propio Omar García Harfuch saliendo de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los detenidos, tras ser interrogados, revelaron que formaban parte de una célula especializada que había recibido órdenes esa misma noche de enviar un mensaje a los responsables de la detención de la señora, eufemismo que en el lenguaje del crimen organizado podía significar desde amenazas directas hasta atentados coordinados. Esta captura, que fácilmente podría haber pasado como una operación rutinaria más en la interminable guerra contra el narcotráfico,
adquirió un significado completamente diferente cuando fue analizada en el contexto de los eventos de esa madrugada. Los investigadores concluyeron que Roberto Saldívar no solo había activado una respuesta propagandística o simbólica a la detención de Diana, sino que había ordenado una operación táctica real dirigida contra los funcionarios responsables. La velocidad con que esta célula había sido movilizada, menos de 2 horas después de la detención, sugería que existían planes de contingencia previamente establecidos, recursos preposicionados y una capacidad de comando y control que permitía a Saldívar coordinar acciones complejas incluso bajo presión extrema. Para Arfuch, este descubrimiento confirmaba 2 cosas. Primera, que había tomado la decisión correcta al detener a Diana cuando lo hizo, antes de que pudiera escapar del país y seguir operando la infraestructura financiera del cártel desde el extranjero. Segunda, que la batalla que había comenzado esa noche estaba lejos de terminar y probablemente se intensificaría en los días subsecuentes. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre la Ciudad de México el 23 de marzo, proyectando sus primeros rayos sobre una metrópolis que comenzaba su rutina diaria inconsciente del drama nocturno, Omar García Arfuch finalmente abandonó su oficina después de casi 12 horas continuas de trabajo. Según relatos de sus colaboradores cercanos, había permanecido en contacto constante con todos los frentes operativos, había revisado personalmente cada reporte de inteligencia, había tomado decisiones sobre despliegues tácticos y había mantenido comunicación directa con sus contrapartes en otras agencias de seguridad. Pero había algo más en su comportamiento esa madrugada que llamó la atención de quienes trabajaban con él, una determinación casi obsesiva por documentar cada detalle, por asegurarse de que cada decisión tomada quedara registrada en las bitácoras oficiales, como si estuviera consciente de que los eventos de esa noche serían eventualmente objeto de escrutinio intenso y quisiera garantizar que el registro histórico fuera completo y preciso. Antes de retirarse, convocó a una reunión de emergencia con su equipo de alto nivel para las 10 de la mañana, con una agenda específica, evaluar la amenaza presentada por Roberto Saldívar y diseñar una estrategia integral para neutralizarla antes de que pudiera materializarse en actos de violencia. Mientras tanto, en algún lugar de la Sierra de Sinaloa, Roberto Saldívar enfrentaba el dilema más difícil de su carrera criminal. La información que había recibido sobre la detención de Diana lo había sumergido en un estado de furia controlada que quienes lo conocían describían como el más peligroso de sus estados emocionales. No era la rabia explosiva que lleva a decisiones impulsivas y errores tácticos, sino una ira fría y calculadora que lo impulsaba a planear represalias meticulosas y devastadoras. Según testimonios posteriores de miembros de su organización que eventualmente fueron capturados y cooperaron con las autoridades, Saldívar pasó las horas siguientes a la detención de Diana en un frenesí de actividad, realizó docenas de llamadas a sus lugartenientes, revisó planes de contingencia que había preparado para exactamente este tipo de escenario. Evaluó opciones que iban desde intentos de rescate hasta ataques coordinados contra instalaciones de seguridad, y más oscuramente, consideró acciones directas contra funcionarios específicos que él consideraba responsables de la detención de su esposa. Pero Saldívar también era lo suficientemente astuto para comprender que cualquier acción precipitada podría comprometer no solo su propia seguridad sino la de Diana misma, quien ahora estaba completamente bajo control de las autoridades y podría ser utilizada como rehén implícito en un juego de presiones mutuas entre el cártel y el Estado. Los días posteriores al 23 de marzo fueron testigos de una escalada de tensiones que, aunque mayormente invisible para el público general, mantenía en estado de alerta máxima a todas las agencias de seguridad del país. Se registraron múltiples incidentes que, analizados individualmente, podrían parecer eventos aislados del crimen organizado común, pero que vistos en conjunto revelaban un patrón de presión coordinada. El 26 de marzo, 3 días después de la detención de Diana, un convoy militar fue emboscado a las afueras de Culiacán en un ataque que dejó 2 soldados heridos y que utilizó tácticas de guerrilla urbana inusualmente sofisticadas para los estándares del crimen organizado en México. El 28 de marzo, las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron objeto de un ataque con explosivos de bajo calibre que causó daños materiales pero ninguna víctima, en lo que analistas interpretaron como una demostración de capacidad más que un intento genuino de causar bajas. El 30 de marzo, se descubrió un arsenal con suficientes armas y municiones para equipar a 50 hombres en una bodega en la delegación Iztapalapa,
apenas a 25 kilómetros del centro de la Ciudad de México, sugiriendo que células operativas del cártel mantenían presencia activa en la capital con capacidades significativas. Cada uno de estos incidentes fue tratado por Omar García Harfuch y su equipo no como eventos aislados, sino como componentes de una estrategia más amplia de Roberto Saldívar para demostrar que la detención de Diana tendría consecuencias, que el cártel mantenía capacidad operativa pese a los golpes recibidos y que la amenaza proferida por Diana en el momento de su captura no era una exageración emocional, sino una advertencia genuina. Lo fascinante desde una perspectiva histórica y táctica es cómo Harfuch respondió a esta presión. En lugar de adoptar una postura defensiva o de reducir el perfil de las operaciones contra el cártel para evitar provocaciones adicionales, intensificó sistemáticamente la campaña de desmantelamiento de la infraestructura criminal de Saldívar. Durante las 2 semanas siguientes a la detención de Diana, se ejecutaron operativos que resultaron en el aseguramiento de 16 propiedades vinculadas a la organización, la detención de 23 operadores de nivel medio, el decomiso de $3 millones en efectivo y la identificación de redes de lavado de dinero que operaban a través de negocios aparentemente legítimos en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México. Esta estrategia de presión sostenida, que algunos analistas compararon con las tácticas de choque y asombro utilizadas en conflictos militares convencionales, buscaba no solo debilitar operativamente al cártel sino también enviar un mensaje claro: las amenazas y la violencia no detendrían el trabajo de las instituciones de seguridad, sino que lo intensificarían. El punto de inflexión llegó el 16 de abril, 24 días después de la detención de Diana Montes, cuando ocurrió un evento que transformaría completamente la dinámica del conflicto entre las autoridades y la organización de Roberto Saldívar. Esa tarde, en un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales localizaron y capturaron a uno de los principales operadores financieros del cártel, un contador público de 42 años identificado como Héctor Morales Banda, quien había manejado durante años las inversiones y el lavado de dinero de la organización. La captura de Morales fue significativa no tanto por su posición en la jerarquía del cártel, sino por lo que los investigadores descubrieron en su poder: 3 computadoras portátiles con información financiera detallada que incluía registros de transacciones, identidades de prestanombres, estructuras corporativas completas y, lo más valioso, comunicaciones directas con Roberto Saldívar que proporcionaban pistas sobre sus patrones de movimiento y sus ubicaciones recientes. Pero había algo más en esos archivos digitales, algo que los analistas de inteligencia descubrieron después de días de análisis minucioso y que elevaría el caso a un nivel completamente nuevo de complejidad e importancia nacional. Entre los miles de documentos y comunicaciones contenidos en las computadoras de Morales, los investigadores encontraron evidencia de algo que durante años había sido sospechado pero nunca comprobado definitivamente. La organización de Roberto Saldívar no solo había infiltrado informantes en agencias de seguridad de nivel operativo, sino que mantenía contactos directos con funcionarios de alto nivel en múltiples instituciones del Estado mexicano. Los documentos incluían registros de pagos mensuales a personas identificadas solo por códigos alfanuméricos, pero el contexto de las comunicaciones y los montos involucrados, algunos superiores a $100,000 mensuales, sugerían que no se trataba de simples informantes callejeros, sino de individuos con acceso a información clasificada de primer nivel. Más preocupante aún, había referencias explícitas a el contacto en la capital y el amigo en Marina, términos que los analistas interpretaron como indicadores de infiltración en las más altas esferas de las instituciones de seguridad. Esta revelación transformó el caso de la detención de Diana Montes de un episodio importante pero relativamente convencional en el combate al narcotráfico en algo mucho más trascendental: la evidencia potencial de una red de corrupción que alcanzaba niveles que ponían en riesgo la integridad misma de las instituciones del Estado. La decisión sobre cómo manejar esta información extremadamente sensible recayó en una reunión clasificada que se llevó a cabo el 19 de abril en las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia, ubicado en una zona de alta seguridad de la Ciudad de México, cuya dirección exacta permanece como información clasificada. Participaron en esta sesión Omar García Harfuch, el secretario de Marina, el fiscal general de la República, representantes del Centro Nacional de Inteligencia y, según algunas versiones no confirmadas, un enviado directo del presidente de la República. La atmósfera en esa reunión,
descrita por uno de los participantes en un testimonio anónimo recogido años después, era de extrema gravedad. Todos los presentes comprendían que estaban frente a información que, si se manejaba incorrectamente, podría desencadenar una crisis institucional de proporciones históricas, pero que si se ignoraba o se suprimía, perpetuaría la impunidad de una red criminal que había logrado penetrar las estructuras más sensibles del Estado. Se debatieron múltiples opciones, desde la creación de una comisión especial de investigación hasta la implementación de un programa de depuración interna en las agencias afectadas, pasando por la consideración de si alguna parte de esta información debería ser compartida con agencias de inteligencia extranjeras, particularmente estadounidenses, que tenían intereses directos en el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales. Omar García Harfuch adoptó en esa reunión una posición que muchos considerarían posteriormente como definitoria de su enfoque hacia la seguridad pública. Argumentó firmemente que la información debía ser investigada de manera exhaustiva y que cualquier funcionario involucrado, sin importar su rango o posición, debería ser sujeto de investigación y, si se confirmaba su participación en actividades de corrupción o colusión con el crimen organizado, debería enfrentar el peso completo de la ley. No abogó por proteger instituciones mediante la supresión de información incómoda, ni por la exposición precipitada de acusaciones sin sustento sólido, sino por un proceso de investigación profesional que estableciera hechos verificables y actuara en consecuencia. Esta posición, aunque apoyada en principio por varios de los presentes, también generó tensiones pues implicaba aceptar que la lucha contra el crimen organizado requería también una lucha paralela contra la corrupción interna, un proceso doloroso que inevitablemente expondría debilidades institucionales, pero que era necesario para restaurar la integridad de las agencias de seguridad. La reunión concluyó con un acuerdo sobre varios puntos. Se establecería un grupo especial de investigación compuesto por elementos de las diferentes agencias presentes, con un mandato específico para identificar a los funcionarios corruptos utilizando la información obtenida de las computadoras de Morales. Las investigaciones se conducirían con máximo sigilo para evitar que los sospechosos pudieran destruir evidencia o huir, y se mantendría comunicación directa entre los jefes de las agencias involucradas para asegurar coordinación y transparencia en el proceso. Mientras estas investigaciones internas comenzaban a desarrollarse en los niveles más clasificados de las instituciones de seguridad mexicanas, la situación de Diana Montes evolucionaba de maneras que nadie había anticipado completamente. Después de casi un mes en custodia, durante el cual había sido trasladada a un centro de reclusión de máxima seguridad y había enfrentado múltiples audiencias judiciales, Diana comenzó a mostrar señales de que estaba considerando modificar su estrategia de no cooperación. Los psicólogos forenses que la evaluaron reportaron que atravesaba un proceso de reevaluación profunda de su situación. El shock inicial de la detención había dado paso a una comprensión más realista de las consecuencias legales que enfrentaba, penas que potencialmente podían sumar décadas de prisión. Simultáneamente, había recibido información de que sus hijos, quienes habían estado bajo el cuidado de familiares de Roberto, habían sido contactados por autoridades de protección infantil y existía la posibilidad de que fueran colocados bajo custodia del Estado si no había familiares directos que pudieran demostrar capacidad legal de cuidarlos. Esta combinación de presión legal y preocupación maternal comenzó a erosionar la lealtad que Diana había mantenido hacia su esposo y hacia la organización criminal que había sido parte integral de su vida durante más de una década. El 26 de abril, 34 días después de su detención, Diana Montes solicitó a través de sus abogados una reunión privada con los fiscales encargados de su caso, indicando que estaba dispuesta a discutir los términos de un posible acuerdo de cooperación. Esta solicitud, que inmediatamente fue elevada a los niveles más altos de la Fiscalía General de la República, desencadenó intensas discusiones sobre cómo manejar lo que podría convertirse en la oportunidad de inteligencia más significativa en años para penetrar las operaciones de uno de los cárteles más sofisticados del país. Había consideraciones éticas, legales y tácticas en juego. Éticamente, existía el debate sobre qué tipo de concesiones era apropiado ofrecer a alguien que había sido parte activa de una organización criminal responsable de sufrimiento masivo. Legalmente, cualquier acuerdo tendría que ser estructurado de manera que resistiera escrutinio judicial y no creara precedentes problemáticos. Tácticamente, existía el riesgo de que Diana estuviera buscando simplemente obtener mejores condiciones de
reclusión sin tener la intención real de proporcionar información valiosa, o peor, que estuviera siguiendo instrucciones de Roberto para introducir desinformación en los sistemas de inteligencia del gobierno. Después de análisis exhaustivos y consultas que incluyeron nuevamente a Omar García Harfuch, se tomó la decisión de proceder con negociaciones preliminares, pero bajo condiciones extremadamente rigurosas que incluían verificación independiente de cualquier información proporcionada antes de considerar concesiones legales. La primera sesión formal de cooperación exploratoria, término técnico utilizado para estas negociaciones iniciales donde no existe todavía un acuerdo vinculante, se llevó a cabo el 2 de mayo en una sala especial de las instalaciones de la Fiscalía, equipada con sistemas de grabación de audio y video de alta definición y con la presencia de fiscales especializados en crimen organizado, analistas de inteligencia y expertos en negociación de acuerdos de colaboración. Diana Montes llegó acompañada de su equipo legal, compuesto por 3 abogados de reconocida reputación en derecho penal, y mostró una actitud que los presentes describirían después como una mezcla de resignación, pragmatismo y, curiosamente, cierto sentido de liberación, como si el peso de mantener secretos durante años finalmente hubiera resultado demasiado gravoso. Durante las siguientes 4 horas, Diana proporcionó lo que los fiscales consideraron un esquema general de la estructura operativa y financiera de la organización de su esposo, confirmó la existencia de células operativas en al menos 12 estados de la República, proporcionó nombres y descripciones físicas de operadores clave, reveló detalles sobre rutas de tráfico y métodos de transporte de sustancias ilícitas, y lo más valioso, comenzó a explicar los complejos mecanismos de lavado de dinero que ella misma había ayudado a diseñar e implementar durante años. Sin embargo, cuando los fiscales intentaron obtener información sobre la ubicación actual de Roberto Saldívar o sobre los supuestos contactos corruptos dentro de las instituciones de seguridad, Diana se mostró evasiva, argumentando que proporcionaría ese tipo de información crítica solo después de que se formalizara un acuerdo de cooperación que incluyera garantías específicas sobre su propia seguridad y la de sus hijos. Esta posición, aunque frustrante para los investigadores ansiosos por obtener la información más sensible, era comprensible desde múltiples perspectivas. Diana sabía que la información sobre la ubicación de Roberto y sobre funcionarios corruptos representaba su principal activo negociador, el único elemento que podía utilizar para obtener concesiones significativas de las autoridades. También era consciente de que revelar esa información la convertiría en blanco prioritario no solo de la organización de su esposo, sino potencialmente de los mismos funcionarios corruptos que tenían tanto o más que perder que los criminales y sus identidades eran expuestas. Los negociadores gubernamentales se encontraban así en un dilema clásico: ofrecer garantías suficientemente atractivas para motivar la cooperación completa de Diana, pero no tan generosas que parecieran un premio a la criminalidad o que establecieran precedentes peligrosos para casos futuros. Las negociaciones se extendieron durante días, con sesiones diarias donde se discutían los términos específicos del posible acuerdo, reducción de sentencia potencial, condiciones de reclusión, programas de protección de testigos para ella y sus hijos, posibilidad de eventual reubicación en otro país bajo identidades protegidas, y compensaciones económicas que permitieran a sus hijos mantener cierto nivel de vida pese a que todos los activos de la familia estaban siendo confiscados por las autoridades como productos del crimen. El 9 de mayo, 37 días después de la solicitud inicial de Diana de negociar cooperación, se alcanzó un acuerdo preliminar que sería formalizado en las semanas subsecuentes después de que verificaciones independientes confirmaran al menos parte de la información proporcionada. Los términos específicos del acuerdo permanecen clasificados, pero fuentes con acceso a los documentos han revelado sus líneas generales. Diana Montes se comprometía a proporcionar testimonio completo y veraz sobre todas las operaciones de la organización criminal de Roberto Saldívar, incluyendo información sobre estructuras financieras, rutas de tráfico, identidades de operadores, ubicaciones de activos y, crucialmente, detalles sobre los funcionarios públicos que habían recibido pagos o beneficios de la organización. A cambio, recibiría una reducción significativa en su sentencia potencial condicionada a la utilidad y veracidad de su cooperación, protección bajo el Programa Federal de Testigos Protegidos, garantías sobre la custodia legal de sus hijos y la posibilidad de eventual reubicación internacional.
Pero había una cláusula adicional en el acuerdo que pocos conocían y que resultaría fundamental en los eventos subsecuentes. Diana debía hacer un esfuerzo de buena fe para establecer contacto con Roberto Saldívar y persuadirlo de que considerara entregarse voluntariamente, ofreciéndole la posibilidad de negociar términos que, aunque nunca eliminarían consecuencias legales graves, podrían ser menos severos que enfrentar captura violenta y extradición eventual a Estados Unidos, donde las sentencias por narcotráfico eran notoriamente más duras que en México. Esta cláusula representaba una estrategia sofisticada y controvertida: utilizar el vínculo emocional entre Diana y Roberto como vector para lograr lo que años de operativos militares no habían conseguido: la captura o rendición de uno de los líderes criminales más elusivos del país. Los críticos de este enfoque argumentarían después que representaba una manipulación éticamente cuestionable de relaciones familiares y que utilizaba a Diana esencialmente como instrumento de las autoridades pese a ser ella misma una criminal convicta. Los defensores contraargumentaban que cualquier estrategia que pudiera resultar en la captura pacífica de Saldívar, evitando así confrontaciones violentas que invariablemente resultaban en muertes de elementos de seguridad, civiles y hasta de los mismos criminales, era éticamente superior a las alternativas de fuerza. Sea cual fuere la evaluación moral, lo cierto es que Diana aceptó intentarlo, motivada por una combinación de incentivos legales, preocupación genuina por el destino de Roberto pese a todo lo ocurrido, según algunos psicólogos que la evaluaron, un deseo subconsciente de redención o al menos de mitigación de la culpa que había comenzado a sentir por su participación en actividades que habían contribuido al deterioro del tejido social mexicano. El primer intento de contacto se realizó el 14 de mayo bajo condiciones estrictamente controladas. Diana fue autorizada a utilizar un teléfono satelital con capacidades de rastreo, en presencia de fiscales y técnicos de inteligencia, para llamar a un número que, según ella, Roberto utilizaba para comunicaciones de emergencia con familia directa. La llamada fue respondida después de 8 tonos por una voz masculina que Diana identificó inmediatamente como la de su esposo, aunque Roberto inicialmente se mostró desconfiado hasta que Diana proporcionó información personal que solo ella podía conocer, estableciendo así su identidad más allá de duda razonable. Lo que siguió fue una conversación de 23 minutos que fue grabada completamente y que posteriormente sería analizada palabra por equipos de psicólogos, lingüistas y analistas de inteligencia buscando extraer cada matiz de información. Diana comenzó explicando su situación, las condiciones de su detención, el bienestar de sus hijos, y gradualmente, introdujo la posibilidad de que Roberto considerara negociar algún tipo de acuerdo con las autoridades. La reacción de Roberto fue, según los analistas, reveladora de su estado mental y emocional después de meses de presión sostenida. Osciló entre expresiones de alivio al confirmar que Diana estaba físicamente bien, furia contra las autoridades por haberla detenido, desconfianza paranoica sobre si Diana estaba siendo forzada a hacer esta llamada y finalmente, en lo que muchos consideraron el momento más significativo de la conversación, una admisión velada de fatiga, de cansancio acumulado. Después de años viviendo en movimiento constante, sin seguridad real, siempre anticipando la captura o la muerte violenta que era el destino casi inevitable de líderes de su perfil. Pero Roberto Saldívar no era alguien que tomara decisiones impulsivas bajo presión emocional, y su respuesta final a Diana fue calculadamente ambigua. No rechazó categóricamente la idea de negociar, pero tampoco mostró disposición inmediata de considerar rendición. En cambio, pidió tiempo para pensar las cosas, y acordó con Diana establecer un protocolo de comunicación regular, una llamada cada semana en día y hora específicos, que permitiría mantener diálogo mientras se le evaluaba opciones y verificaba independientemente las afirmaciones de Diana sobre las condiciones que las autoridades estaban dispuestas a ofrecer. Esta respuesta dejó a los fiscales e investigadores en una posición incómoda. Por un lado, el simple hecho de que Roberto hubiera aceptado mantener comunicación representaba una apertura sin precedentes que podría eventualmente llevar a desarrollos positivos. Por otro lado, cada semana que pasaba sin progreso concreto era una semana en que Saldívar mantenía operaciones criminales, potencialmente continuaba traficando sustancias que causarían adicción y muerte, y preservaba una estructura organizativa que las autoridades estaban tratando de desmantelar. Se tomó la decisión de permitir que el proceso continuara, pero con fecha límite implícita.
Si después de 4 conversaciones semanales no había señales de movimiento genuino hacia negociación seria, se revertirían a estrategias puramente operativas para forzar su captura. La tercera interpretación, quizás la más compleja y matizada, sugiere que Fantasma 7 era genuino en sus intenciones, pero que su comprensión de la organización a la que pertenecía era fundamentalmente incompleta. Según esta perspectiva, el informante había construido una narrativa sobre estructuras ocultas de poder basándose en fragmentos de información real combinados con especulación, rumores internos del cártel, y quizás sus propias necesidades psicológicas de creer que estaba revelando algo extraordinariamente significativo. Esta interpretación no niega el valor de la información operativa concreta que proporcionó, pero sugiere que los aspectos más sensacionales de su testimonio reflejaban más la mitología interna que las organizaciones criminales generan sobre sí mismas que realidades verificables sobre estructuras de mando. Arfuch, en conversaciones privadas con colaboradores cercanos después de los eventos, habría expresado su propia ambivalencia sobre cómo evaluar lo ocurrido. Reconocía que el operativo había sido exitoso en términos convencionales, pero admitía una sensación de incompletitud, la percepción de que algo fundamental había escapado a pesar de todos los esfuerzos. Sus reflexiones, según quienes tuvieron acceso a ellas, mostraban a un funcionario experimentado confrontando las limitaciones inherentes de la inteligencia y la aplicación de la ley cuando se enfrentan a organizaciones criminales que han evolucionado para operar en las sombras, que han desarrollado capacidades de adaptación y supervivencia que desafían las estrategias tradicionales de combate. En cuanto a Fantasma 7, fue incorporado a un programa de protección de testigos después de extensos debriefings. Su identidad permanece clasificada y su ubicación desconocida para todos excepto un círculo extraordinariamente reducido de funcionarios con necesidad de saber. Existen reportes no confirmados de que continúa proporcionando información ocasional a autoridades, aunque ya no sobre estructuras de alto nivel del CJNG, sino sobre aspectos más específicos y verificables de operaciones criminales. También circulan rumores, imposibles de confirmar, de que ha expresado interés en escribir sus memorias, un proyecto que las autoridades habrían bloqueado por consideraciones de seguridad. La verdad de su situación actual permanece envuelta en secreto, uno más de los muchos misterios que rodean este caso extraordinario. Para los historiadores que estudian la evolución del crimen organizado en México y las respuestas institucionales a este fenómeno, el caso Fantasma 7 representa algo más que un operativo específico o un conjunto de capturas. Representa un momento donde se manifestaron con claridad varias de las tensiones y contradicciones fundamentales que caracterizan la lucha contra el crimen organizado en sociedades democráticas. Está la tensión entre la necesidad de secreto operativo y los requisitos de transparencia institucional. Está la contradicción entre la urgencia de actuar sobre información en tiempo real y la necesidad de verificación exhaustiva antes de comprometer recursos y arriesgar vidas. Está el dilema moral de colaborar con individuos que han participado en actividades criminales graves para combatir estructuras aún más peligrosas. Y está la pregunta fundamental sobre si las estrategias tradicionales de aplicación de la ley son suficientes cuando se enfrentan a organizaciones criminales que han alcanzado niveles de sofisticación que desafían las categorías convencionales. Si comparamos este episodio con otros momentos significativos en la historia de la lucha contra el crimen organizado, encontramos tanto paralelos como divergencias instructivas. En Colombia, durante las campañas contra los cárteles de Medellín y Cali en las décadas de 1980 y 1990, las autoridades también dependieron extensamente de informantes provenientes de las propias organizaciones criminales. Algunos de estos informantes proporcionaron información crucial que llevó a la caída de líderes legendarios como Pablo Escobar. Pero también hubo casos donde informantes resultaron ser agentes dobles o donde la información proporcionada, aunque parcialmente precisa, servía a agendas ocultas que las autoridades no comprendían completamente hasta mucho después. En Italia, la lucha contra la mafia siciliana transformó fundamentalmente el sistema judicial con la introducción de protecciones para pentiti, mafiosos arrepentidos que colaboraban con autoridades. Este sistema produjo éxitos extraordinarios, pero también generó controversias profundas sobre los costos morales y sociales de depender de criminales confesos como instrumentos de justicia.
El caso Fantasma 7 añade un capítulo contemporáneo a estas historias, pero con elementos que reflejan las realidades específicas del México del siglo XXI. A diferencia de los contextos colombiano o italiano, donde estructuras estatales relativamente sólidas podían absorber y procesar información de informantes dentro de marcos institucionales establecidos, México enfrenta el desafío adicional de instituciones de seguridad que han sido penetradas extensamente por la corrupción, donde el propio concepto de canales seguros para manejar información sensible está constantemente en cuestión. Esta realidad estructural explica en gran medida por qué el caso tuvo que manejarse con niveles tan extremos de compartimentación y secreto, y también porque incluso después de operativos exitosos, persisten dudas sobre si los objetivos realmente prioritarios fueron alcanzados o si las organizaciones criminales lograron proteger sus núcleos de poder más críticos. Existe también una dimensión política del caso que no puede ignorarse en cualquier análisis histórico completo. Omar García Harfuch, como figura pública en el panorama de seguridad mexicano, operaba en un contexto donde las decisiones en materia de seguridad están inevitablemente entrelazadas con consideraciones políticas. Sus críticos argumentarían que operativos de alto perfil como el del 16 de abril servían tanto o más a propósitos de construcción de narrativa política y posicionamiento personal que a objetivos genuinos de desarticulación del crimen organizado. Sus defensores responderían que esta crítica ignora la realidad de que en democracias modernas, los funcionarios de seguridad deben necesariamente operar en espacios donde lo técnico, lo legal y lo político se intersectan de formas complejas, y que juzgar sus acciones exclusivamente desde una perspectiva técnica es tan ingenuo como juzgarlas exclusivamente desde una perspectiva política. Lo que resulta indiscutible es que el episodio del 17 de marzo al 16 de abril de 2024, desde aquella llamada inicial de las 3 de la mañana hasta el operativo Las Montañas de Jalisco, representa uno de los momentos más fascinantes y complejos en la historia reciente de la seguridad mexicana. Un momento donde se condensaron dilemas morales profundos, desafíos operativos extraordinarios y preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma del conflicto entre el Estado y el crimen.